Bien, queridos estudiantes, paz y bien. El día de hoy vamos a trabajar el tema tabla de frecuencias para el sexto grado de primaria, a cargo del profesor Víctor Miranda. Vamos a trabajar entonces el libro de actividades en las páginas 56 y 57. Bien, comencemos. Primer ejercicio. Se aplicó una encuesta a los estudiantes para saber el número que calzan en zapatos, o sea, lo que también conocemos, ¿no? La talla del zapato. Y se obtuvieron los siguientes resultados. Bien, aquí tenemos todos los resultados. Dice, elabora una tabla de frecuencia con ayuda de tu mapa conceptual que elaboraste en el libro del área. Bien, nosotros ya hemos practicado en la clase anterior cómo vamos a construir una tabla de frecuencias y todos los datos que deben haber en cada columna. Explicamos entonces. Vamos a colocar en la primera columna las tallas, ¿ya? O el número que calzan de zapatos. Bien, aquí vamos a colocar la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual. Los datos que nos dan van desde el 36 hasta el 40 en tallas de zapatos y los acomodamos así. Ahora vamos a ver en la frecuencia cuántas veces se repite el dato. Para 36, 8. Para 37, 16. Para 38, 4. 39, 8. 40, 4. Lo podemos corroborar aquí, ¿sí? Haciendo el trabajo del conteo. Bien, luego vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. El primer dato se repite y luego vamos sumando en zigzag. 8 más 16, 24. 24 más 4, 28. 28 más 8, 36. 36 más 4, 40. ¿Sí? Si este dato coincide con el total, entonces está bien hecha la frecuencia. Ahora vamos a la frecuencia relativa. Vamos a dividir, para hallar la frecuencia relativa, el número de la frecuencia absoluta entre el total, ¿sí? Por cada uno de los cuadros. Entonces, 8 entre 40, 0,2. 16 entre 40, 0,4. 4 entre 40, 0,1. 8 entre 40, 0,2. Y 4 entre 40, 0,1. Si la suma me da igual a 1, entonces quiere decir que está bien hecho. Ahora pasemos a la frecuencia relativa acumulada. Igual, repetimos el primer dato y vamos sumando en zigzag. 0,2 más 0,4, 0,6. 0,6 más 0,1, 0,7. 0,7 más 0,2, 0,9. 0,9 más 0,1, 1. Si este dato coincide con el que está aquí, ambos deben de ser el mismo, o sea, 1, está bien hecho. Ahora, por último, terminamos con la frecuencia relativa porcentual. ¿Y cómo la llamamos? Multiplicando la frecuencia relativa por 100%. Aquí 0,2 por 100, 20%, 0,4 por 100, 40, 0,1 por 100, 10, 0,2 por 100, 20 y 0,1 por 100, 10. Si sumamos todos los porcentajes deben de darme un total de 100%. Eso quiere decir que está bien hecho. Muy bien, entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es responder las preguntas. Nos dice la primera pregunta, ¿cuántos estudiantes usan talla 36 o 37 en zapatos? ¿Cuántos estudiantes? Ubicamos el dato. Talla 36, 8. Talla 37, 16. Sumamos entonces, ¿sí? De la tabla entonces vamos a obtener 8 más 16. 8 más 16 igual 24. Entonces la respuesta será, son 24 estudiantes, los que calzan 36 o 37. Siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes usan talla 39 en zapatos? ¿Dónde hallamos los porcentajes? Aquí, en esta columna. Y ubicamos 39, 20%. Entonces respondemos, el 20% usan la talla 39 en zapatos. Siguiente pregunta. Determina qué porcentaje de estudiantes calzan menos de 38 en zapatos. Los porcentajes dijimos que están aquí. Los que calcen menos de 38 tienen que ir hacia abajo, entonces serán los que calcen 37 y 36. Los que calzan 37 son el 40%, los que calzan 36 el 20%. Sumamos estos dos, 40 más 20, 60% calzan menos de 38 en zapatos. Muy bien.
Siguiente ejercicio. La tabla expuesta representa los resultados de una encuesta aplicada a los estudiantes para conocer el lugar a donde quisieran ir de vacaciones. Bien, a ver, ciudad. Tenemos estas opciones. A Junín, 4 estudiantes quieren ir a Junín. A Ayacucho, 3 estudiantes. A conocer Ica, 10 estudiantes. A Pucallpa, 5. Y a Iquitos, 18. Bueno, en estos momentos por la pandemia no es recomendable, ¿no? Porque es una de las ciudades que ha sido más golpeadas por el coronavirus. Pero, bueno, en el ejemplo, ya. Completamos la tabla. Empecemos. Explicamos entonces esta tabla. Las ciudades son Junín, Ayacucho, Ica, Pucallpa e Iquitos. Las frecuencias, las copiamos igual. 4, 3, 10, 5, 18. En total suman 40 en total. Hallamos la frecuencia absoluta acumulada. Repetimos el dato. Y luego vamos sumando en zigzag. 4 más 3, 7, 7 más 10, 17, 17 más 5, 22, 22 más 18, 40. Coinciden. Ahora dividimos, ¿no?, la frecuencia absoluta entre el total. 4 entre 40, 0,1. 3 entre 40, 0,075. 10 entre 40, 0,25. 5 entre 40, 0,125. Y 18 entre 40, 0,45. La suma me da 1. Ahora sacamos la frecuencia relativa acumulada. Copiamos el primer dato y vamos sumando en zigzag. 0,1 más 0,075, 0,175. 0,175 más 0,25, 0,425. 0,425 más 0,125, 0,55. Y 0,55 más 0,45, 1. Estos datos coinciden. Ahora sacamos la frecuencia relativa porcentual, multiplicando la frecuencia relativa por 100. 0,1%, 10%, 0,075%, 7,5%, 0,25%, 25%, 0,125%, 12,5%, 0,45%, 45%, y la suma total me debe de dar 100%. Una vez que ya hemos hecho nuestra tabla, entonces ahora analizamos y respondemos las preguntas que nos indiquen. Primera pregunta. Indica el porcentaje de la ciudad preferida por los estudiantes. Ya, el porcentaje. ¿Cuál de estas ciudades tenía mayor votación? Iquitos, ¿sí? 18 estudiantes quieren ir a Iquitos. Entonces, aquí en la columna de porcentajes dice que eso representa el 45%. Entonces respondemos. La ciudad preferida por los estudiantes es Iquitos con el 45%. Siguiente pregunta. Señala cuántos prefieren ir a Ica o Junín. A ver, a Ica prefieren ir 10, a Junín 4. Si sumamos me da 4 más 10, 14. Pero en porcentajes, ¿cuánto sería? 10 más 25 sería 35%. Entonces respondemos. Lo prefieren 4 más 10, 14, que representan un 35%. Siguiente ejercicio. Nivel 2. Completa la tabla sobre el jugador preferido y responde. A ver, nos dan una tabla con estos datos. Para una frecuencia absoluta, Farfán 10, pero no nos indican su frecuencia acumulada. Para Guerrero 22 en frecuencia acumulada, pero no nos dan su frecuencia absoluta. Cueva 8, Galese 40 aquí en frecuencia. No se olviden, ¿no?, diferenciar. Esto es frecuencia absoluta y esto es frecuencia absoluta acumulada. Advíncula 8 y Carrillo 50. Bueno, con estos datos nosotros podemos hallar los otros, porque conocemos su composición. Vamos a armar entonces nuestra tabla de frecuencias con los datos que nos están dando allí. Primero, nos ordenamos. Si tuviéramos que colocar aquí la primera parte, jugador Farfán, Guerrero, Cueva, Galese, Advíncula y Carrillo, colocamos Farfán tiene 10, Cueva tiene 8 y Advíncula tiene 8. Y aquí en la frecuencia absoluta acumulada tendríamos que completar aquí 22, aquí 40 y aquí 50. ¿Y cómo lo hallamos? Sencillo, Farfán repite el dato. Sumamos entonces, 10 más cuánto me dará 22, 10 más 12, entonces aquí completábamos 12, ¿sí? Igual aquí,
22 más 8, que me va a dar 30. Y así voy a ir completando. 30 más 10, 40, 40 más 8, 48 y 48 más 2, 50. Estos datos coinciden. Ahora yo le estoy aumentando aquí las frecuencias relativas. Aquí me da 0,2%, 0,24%, 0,16, 0,2, 0,16 y 0,04. La suma 1. Y en la frecuencia relativa acumulada, 0,2, 0,44, 0,6, 0,8, 0,96 y el 1. Y en la porcentual multiplicamos solamente, ¿no? La relativa. 0,2 por 100, 20%. 0,24 por 100, 24%. 0,16 por 100, 16%. 0,2 por 100, 20%. 0,16 por 100, 16% y 0,04 por 100, 4%. Sumamos, me debe de dar 100%. Ahora analicemos para responder a las preguntas. Primera pregunta. Señala a los jugadores preferidos. A ver, ¿quiénes son los más votados? Aquí tenemos a Farfán con una frecuencia del 10%. Tenemos a Galese también con una frecuencia del 10%, pero Guerrero está por encima de ellos con una frecuencia de 12%. Entonces respondemos a la pregunta. El jugador preferido es Guerrero. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje tiene el arquero de la selección? Bueno, el arquero de la selección es Galese. Tiene un 10%, pero eso cuánto se representa aquí en la tabla, en la columna de porcentajes, es igual al 20%. Muy bien, entonces respondemos. El arquero de la selección tiene el 20%. Muy bien, y por último, él asume el reto, que esta vez creo que está más fácil que los ejercicios anteriores. A ver, dice, completa la tabla que se obtuvo en una encuesta sobre la fruta preferida y responde. Columna de fruta, plátano, manzana, fresa, papaya y el total. Frecuencia absoluta, 12, aquí me ponen 18 y aquí 50. Y aquí me ponen la frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia relativa, ¿ya? ¿De dónde sale? De dividir, ¿sí? La frecuencia absoluta entre el total. Si yo quisiera aquí completar, entonces diría, ¿cuánto es, no? 12 entre 50. Eso es lo que tengo que hacer. Dividir la frecuencia absoluta entre el total. 12 entre 50 me da 0,24. Ahora, para que me dé 0,1, entonces tendría que dividir este número entre 50 para que me dé 0,1. ¿Qué obtendré? 5. 5 entre 50, 0,1. Para que me dé 0,3, ¿qué número colocaré allí? 15. 15 entre 50, 0,3. Ahora, 18 entre 50 me da 0,36. Ya está, completé. Muy bien, eso me tiene que dar entonces una suma total de 1. Y respondo a la pregunta. ¿Cuántos prefieren manzana? Manzana prefieren 5. 5 personas prefieren manzana. ¿Cuántos prefieren fresa y en qué porcentaje? Ah, entonces aquí cambia, varía un poco la cosa. Fresa dice, ¿cuántos prefieren fresa? 15 personas. ¿Eso en porcentaje cuánto sería? Recuerden que para hallar el porcentaje, la frecuencia relativa porcentual, debemos de multiplicar, ¿sí? La frecuencia relativa, que está en esta columna, por 100. Entonces tendríamos que hacer 0,3 por 100 me va a dar 30%. Entonces completaría 15 y 30%. Entonces, 15 personas prefieren fresa y son el 30% del total. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, paz y bien.